Damos la bienvenida Gracias. a Maximiliano Macedo y Marcelo Temperini, quienes van a exponer sobre los desafíos de la evidencia digital en las investigaciones del fraude corporativo. Maxi, Marcelo, bienvenidos. Voy a leerles ahora el currículum vitae reducido antes de que ustedes empiecen con su disertación. Marcelo Temperini es abogado especializado en Derecho Informático y especializado en ciberdelincuencia de la UICI de España. Es doctorado en Derecho de la UNL, dedicado a la investigación de delitos informáticos y cibercrimen. Es técnico analista de seguridad y vulnerabilidad de redes informáticas, técnico eléctrico y perito informático forense. Es socio fundador de Asegurarte, con más de 12 años de experiencia en el ámbito de seguridad de la información, cofundador de ODILA, Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, profesor de posgrado en materias de evidencia digital y prueba electrónica, cibercrimen y delitos informáticos en distintas universidades, y es autor de más de 40 publicaciones académicas y científicas relacionadas al tema. Por su parte, Maximiliano Gastón Macedo es analista en informática aplicada, egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, perito en informática forense, matriculado en el COPITEC, posee más de 15 años de experiencia en proyectos de seguridad de la información, socio junto a Marcelo de Asegurarte, consultora de seguridad de la información, cofundador también del proyecto ODILA, Observación de Delitos Informáticos de Latinoamérica, colaborador activo en la campaña de conciencia digital, docente en la materia de evidencia digital e investigación de delitos informáticos también de diferentes universidades, es conferencista en numerosas jornadas, congresos y eventos. Así que bueno, Marcelo, Maxi, un gusto tenerlos acá. Les damos la bienvenida a la información con su presentación. Pablo, ¿cómo andás? Bueno, el grupo nuestro, gracias por invitarnos. Vamos a tratar de cumplir un poco con el horario. La idea es que traemos para hablar de esto, de qué desafíos tenemos. Vamos a utilizar un caso que hemos trabajado para poder desarrollar un poco la temática y comentar los distintos desafíos. Lo primero para arrancar es tratar de definir un poco cómo ha evolucionado toda esta cuestión de los fraudes a nivel corporativo. Claramente hoy la parte tecnológica está presente en la mayoría de los fraudes. Es necesario entender la particularidad de cada uno de los elementos, y también acá las empresas tienen que tener puertas adentro organizado qué dispositivo le asignan a cada empleado, qué barreras de control tienen en cada uno de los dispositivos, porque nos enfrentamos a, por ejemplo, como está mostrando la imagen, la fuga de información, donde hoy puede ser múltiple, puede ser llevársela en un disco, en un pendrive, en una tarjeta SD, en un celular, con una foto de una pantalla, en un chat de WhatsApp. Realmente son múltiples los lugares por los cuales se puede fugar información hoy en las empresas. Y claramente acá hay una oscuridad de cuánto pasa este problema, porque a Marce le gusta mucho esta imagen de las estadísticas aquí, porque después vemos un informe de la empresa X que dice son 350 millones de dólares los fraudes por fraude corporativo, y todos le creemos a esas empresas, pero realmente las empresas reportan muy poco lo que pasa puertas adentro, y todas las estimaciones son generalmente con la teoría de los 5D, los 5 dedos oscilantes, más o menos. Tirame qué número le ponemos de fraude y salimos jugando. Y como bien había mostrado Lorenzo hoy en su presentación de WinTriage, que realmente estuvo muy interesante, para que ustedes entiendan cómo funciona Asegurarte, funcionamos así. Hay un incidente, una empresa está prendida a fuego, nos llama que pasó algo, que quieren hacer algo, no saben qué, y tratamos de ir a apagar el incendio y ver qué pasó, y tratar de recuperar un poco cuáles son las incidencias y los elementos que nos puede ayudar a investigar eso. Y la pregunta y la cara de la mayoría de las personas y gerentes ahí es tratar de preguntarse de qué pasó, cuáles son los elementos a recolectar, si están identificados, si alguien sabe desde cuándo pasa ese incidente, si se está determinado, si están claros los elementos, si no fueron tocados, también algo que mencionaba hoy Lorenzo, porque lo que nos pasa muchas veces es que las empresas ya toquetearon todo cuando nos llamaron,
Entonces hay que tratar de salvar un montón de cuestiones ahí en el medio. Y uno cuando llega a una empresa, independientemente del nombre, tiene cierta expectativa. O sea, uno cree que porque es la empresa X, una gran empresa, que tiene unas oficinas muy lindas, mucho personal, cree que está todo organizado, que los sistemas están documentados, que se sabe qué guarda de auditoría cada sistema, que hay un control de acceso adecuado, que los empleados no tocan y manipulan todo, pero realmente nos encontramos con una realidad que supera la expectativa, porque las empresas como van creciendo, van sumando sistemas, uno alrededor del otro, tienen mucha rotación de personal, muchas veces no está claro, no está documentado qué guarda cada sistema, quiénes acceden a qué sistema, cuáles son las credenciales de acceso, si hay credenciales que identifican a un usuario o hay credenciales que se pueden conectar con múltiples usuarios, entonces nos encontramos con esta realidad que difiere mucho de las expectativas. Entonces, al momento de recolectar la evidencia que va a servir para después probar lo que se quiere probar, hay como distintos momentos. Tenemos el momento más ocurrido, que es cuando ya pasó todo, se tocaron todos los dispositivos, no hay un proceso formal, no hay documentación de los sistemas, no hay software legal en la empresa, entonces hay que tratar de salvar un montón de cuestiones para que la preconstitución de esa prueba sea lo más pura posible y lo más defendible posible cuando lleguemos a un juicio. Y también está el momento menos ocurrido cuando realmente está todo organizado. Tenemos esa expectativa que tenés firma digital, hay una autoría clara, tenés auditoría, tenés política, tenés documentos firmados por los empleados, saben qué documento firmó cada empleado y no tienen que ir al archivo y revisar a ver si firmó alguna vez o si alguien lo tomó. Entonces, por ahí son los dos escenarios, cuando ya pasó todo y no había nada planificado y cuando hay algo planificado. Y para este caso tenemos, y lo que sugerimos para que las empresas implementen son protocolos de actuación ante incidentes, tratar de sentarse y escribir qué podemos hacer antes de un incidente, donde es muy importante esto para nosotros, la solicitud de investigación del incidente, porque muchas veces viene un alto gerente y le dice al informático, che, queremos investigar a Marcelo porque está haciendo algo raro. Y Marcelo, si te dijo el gerente, vos empezás a investigar, empezás a utilizar tu poder de administrador de sistema y empezás a meterte en un montón de lugares que vas a dejar rastros y huellas. Por eso es importante que para nosotros exista una solicitud de apertura del incidente, alguien que te autorice a investigar y que te diga por qué, que te fundamente por qué, y después también un protocolo que te vaya guiando en cómo documentar ese incidente, qué pasó, cuáles son los elementos, cuáles son los sistemas, cuáles son los usuarios, cuáles son las sospechas, si tenés que pedir colaboración a otras áreas. Realmente esto es necesario que todas las empresas empiecen a trabajarlo y no lo pedimos nosotros solamente como externos, sino también que te lo pide, por ejemplo, la ley de datos personales, donde tenés que tener un registro de incidentes y de cómo actuaste ante cada incidente. Y esto también te sirve para que la empresa pueda aprender de cómo actúan los incidentes y cómo investigarlo y que siempre se hagan de una mejor manera y se puedan ir mejorando. Bueno, Marce, si ¿cómo andan? Buen día. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Genial. Sí, Marce, bueno, perfecto. ¿Cómo andan? Primero agradecer la invitación. Gracias, Pablo, por siempre tenernos en cuenta. Es un gusto para nosotros poder volver a participar de la Infoconf. Como venía diciendo Maxi, la idea de nuestra charla es tratar de presentar un caso real que ahora les vamos a compartir. Y como decía, cuando uno descubre que se produjo un incidente dentro de la organización, una de las primeras decisiones que debería tomarse, como recién hablaba Patricia sobre el tema de la recolección o preservación de prueba, ¿no? Pedida por un privado antes de iniciar acciones judiciales, porque no siempre se llegan a iniciar acciones judiciales, ¿se van a iniciar acciones judiciales? Ya si es un sí o un no, ya desde el punto de vista forense podemos tomar distintas decisiones. Y la otra es, si se van a tomar, ¿qué tipo de acciones judiciales? Porque en general nos encontramos con casos en donde ahí el empresario se enoja por algo que sucedió, ¿no? por un mal comportamiento del empleado, y hay una desvinculación con justa causa, ¿sí? Que después viene un juicio laboral, como en la mayoría de los casos. La otra posibilidad es que esa mala conducta del empleado haya sido de tal manera, de una magnitud suficiente para configurar un delito penal, ¿sí? Y en ese caso, como nos ha pasado, por más que venga el juicio laboral, si la organización inicia una querella penal frente a esa persona, se detiene, queda en stand-by la acción laboral hasta tanto se resuelva la acción penal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si yo soy querellante como empresa, tengo que aportarle al fiscal, ¿no? Como decía hoy Daniela, tengo que aportarle
los elementos necesarios para que avance la investigación de un delito. No puedo yo ir a denunciar que Maximiliano hizo tal cosa y no aportarle nada, ¿sí? Entonces acá empiezan algunas de las cuestiones que nosotros queremos compartir con ustedes. Primero, en el caso que les vamos a contar, cuáles son los delitos penales que podrían haberse aplicado y cuáles que en definitiva se aplicó. Estábamos entre 155, el 156 y 157, que todos tienen que ver con la fuga de información, ¿sí? Porque 155, fíjense que tipifica la acción de quien quien se encuentra en posesión legítima de una comunicación electrónica, la da a conocer, la publica indebidamente, causando un perjuicio a terceros, ¿no? Ahí hay una primera opción, pena de multa. El 156, ¿sí? Es una especie de agravante, porque yo estoy en conocimiento de esa información confidencial, pero en razón de mi estado de oficio, empleo, profesión o arte, y de vuelta la revelo sin justa causa, ¿sí? Y después tenemos el 157 bis, que es una de las incorporaciones, que en realidad este 157 bis se incorpora por la 25326 en el año 2000 y es modificado en la 26388 en el año 2008, que es por un lado, el acceso ilegítimo a una base de datos, pero también el inciso 2, que es poco utilizado, es la divulgación ilegítima de un dato contenido en una base de datos personales, ¿sí? Puntualmente, en este caso, que ahí arriba pueden ver de cuál se trata, de que se terminó resolviendo en Mendoza, pero es un caso que fue de una empresa que trabaja a nivel nacional, en el año 2019, se terminó optando por la tipificación por el 157 bis. Que no lo dije, pero es el único de los tres que mencioné que tiene pena de prisión, ¿sí? Si bien no es tanta, pero ya no es pena de multa. Y fíjense que, bueno, la conducta, en definitiva, que lo que pasaba, el caso concreto es de una empleada de la empresa que obtenía información de la base de datos en el marco de su trabajo y vendía esa información a un estudio jurídico externo que posteriormente se contactaba con las personas, con esos datos, para poder ofrecerle una especie de mejor negocio. Nosotros tenemos para compartir con ustedes algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo en el caso práctico. La primera es, ¿puedo probar yo como empresa que la información que se difundió es confidencial? Bueno, lo primero tengo que hacer un análisis de la 24766, que es la ley de confidencialidad en Argentina, que dice que yo puedo impedir que otros conozcan información confidencial siempre que se cumplan tres criterios. Uno, que sea secreto. Dos, que tenga valor comercial por ser secreto. Y tres, y es el más difícil, y acá aparece la seguridad de la información, y acá aparece cómo vas a probar, es que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo secreto, ¿no? Porque acá en general, digo, esto no alcanza con poner una leyenda en el pie de un correo electrónico diciendo que todo esto es confidencial. Digo, yo tengo que demostrar que como organización, no sé, el sistema en el cual estaba alojada esta información que yo me siento dañado porque se difundió de forma indebida, el sistema tenía medidas de seguridad, digamos, no accedía a cualquiera, ¿sí? Había ciertos registros, controles de accesos, etc. Esta misma 24766, bueno, esto es un poco lo que dice que en el caso que se cumplan estas condiciones para ser confidencial, bueno, se puede avanzar contra una persona que incumpla. Y acá incluye el artículo 2, fíjense que aparece la información electrónica, o sea que aplica cualquier tipo de información, ¿sí? Lo que uno tiene que preguntarse internamente desde su organización es, ¿yo puedo probar que existía una clasificación de información adecuada? ¿No? Estos son los pasos básicos de cualquier política de seguridad de información. ¿Puedo probar que existía una política de confidencialidad? Y si puedo probar que existían medidas implementadas para resguardar esa confidencialidad, ¿sí? Porque fíjense lo que nos pasó acá en la práctica, la defensa que plantea. La defensa planteó, sí, está bien, pero la información que divulgó mi defendida no tenía obligación de guardar secreto. Entonces se planteó una discusión acerca de la confidencialidad o no. Y no había un NDA firmado, no había un convenio de confidencialidad firmado que la empresa pudiera poner sobre la mesa y decir, acá el señor Maximiliano Macedo firmó voluntariamente o fue capacitado de que esta información era confidencial, ¿no? Que es una de las formas privadas de poder proteger información confidencial. Lo digo privada porque hay formas que establece la ley. Porque, por ejemplo, la 25326 establece obligatoriamente que todo dato personal es confidencial, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros no tuvimos que probar que esa información era confidencial porque lo que se difundió eran datos personales. Básicamente difundía Maximiliano Macedo, DNI tanto, número de teléfono, lesión en el hombro
en la pierna derecha, ¿no? En la rodilla derecha, imaginemos, una cosa así. Esos eran los datos puntuales que se difundieron, o se pudo probar que se difundió sobre 11 personas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una referencia a la 25326 nos deja la obligación de confidencialidad ya manifiesta. Otra pregunta que tenemos para compartir con ustedes, porque no basta, esto nos pasó en un caso muy interesante, ¿no? Una vez un abogado amigo nos dice, miren, tengo la prueba de que Maximiliano, por ejemplo, agarró información confidencial de la empresa y lo envió hacia afuera, pero no puedo probar que primero, que ese correo de afuera sea de otra persona, y segundo, que esa otra persona se haya impuesto ese contenido, porque es necesario poder probar esto. ¿Sí? Porque parte de la divulgación, de la fuga de información, tiene que ver con que un tercero efectivamente conoció esa información confidencial, si no, no hay daño. ¿Sí? Entonces, yo puedo probar que un tercero accedió. En este caso lo pudimos probar, ¿por qué? Porque una de las empleadas de ese estudio jurídico que recibía esta información, que pagaba por esta información, esto es en el mercado negro de los datos personales, claramente, bueno, cooperó con la causa, aportó su celular y pudimos resguardar conversaciones de WhatsApp que mantenía con la señora imputada, en donde se enviaban estos mensajes. Entonces, se pudo probar, acá es donde arrancamos o comenzó el análisis forense, de que estas 11 personas que aparecían en los chats de WhatsApp entre la secretaria del estudio jurídico, ¿no? que trabajaba para un determinado abogado de Mendoza, y la empleada, existió una conversación. ¿Y qué es lo que hicimos después? Que aparece ahí en el segundo párrafo, pudimos comprobar que de esas 11 personas que aparecieron en el chat de WhatsApp, habían sido consultadas en la base de datos por el usuario de esta misma señora, ¿sí? Entonces, es un desafío probado. En este caso, nosotros digamos que tuvimos suerte, porque no es fácil probar que un tercero efectivamente se impuso de esa información. ¿Podemos probar que la persona fue la que fugó la información? Esto plantea dificultades de autoría, ¿sí? Porque vamos a ver cuál fue el planteo también de la defensa con respecto a este tema. Entonces, acá tengo que tener un buen control de acceso para saber si el usuario, si M. Macedo fue efectivamente el que consultó esa base de datos, ¿sí? Y si yo tengo medidas técnicas implementadas para garantizar que sea esa persona y no sea otra, porque nos han pasado casos en donde viene Maxi y dice, sí, pero mi usuario lo usaban entre todos en la oficina. Y traen 2 o 3 compañeros de trabajo y te dicen, sí, yo también usaba el usuario de Maxi, y ahí se te cae la autoría, por lo menos a nivel de registros informáticos, porque después capaz que lo podés probar, no sé, por la dirección IP privada de esa computadora dentro de la oficina y una cámara de seguridad. Hay que pensar fuera de la caja también. Digo, no atarse siempre a los registros. ¿Qué es lo que pasó en la causa? Fíjense que, bueno, la defensa plantea la hipótesis de que la clave pudiera ser operada por otra persona, y, bueno, lo que terminó diciendo el juez es, por un lado hay testigos, ¿no? Que la reconocen a esta señora, y por otro lado había una operación determinada y probaba que esta persona era la indicada. ¿Por qué? Porque, imaginemos la Maxi, ¿no? Pongámoslo en el lugar de la señora, lo que hacía era consultaba el siniestro 001. Demoraba 3 segundos, consultaba el siniestro 002. 3 segundos, siniestro 003. Todo esto lo pudimos comprobar en base a los registros del sistema. Y en el siniestro 007, que justo coincidía con la región de Mendoza, que era de interés, demoraba entre 15 y 20 segundos, que evidentemente era lo que demoraba en copiarse su información. Y después seguía con el 008. Digo, había un comportamiento a nivel de sistemas que era irregular, porque en el trabajo normal, que esto tampoco en general está documentado en las empresas, en el trabajo normal ella no tendría que haber hecho ese tipo de consultas, ¿sí? Tendría que haber hecho otras acciones, no una consulta secuenciada de todos los siniestros existentes. Bueno, podemos probar, esto es hermoso, podemos probar que el empleado conocía las normativas internas. Hay muchos casos, esta es una noticia que salió en Diario Judicial, que es un caso no tan viejo, porque fíjense que esto es 2018, que lo que terminó diciendo el magistrado es que el despido no era procedente, ¿sí? Porque dice, no se demostró haber notificado fehacientemente a la actora la política de la empresa sobre la utilización de las herramientas. Y tampoco se comprobó que la empresa haya requerido el consentimiento previo del empleado para poder monitorear o controlar sus comunicaciones. Entonces,
¿Qué es lo que aparece acá? Que en este caso nosotros desde la empresa sí había una política de uso adecuado de activos de información que se pudo también aportar al juicio, pero lo que les recomendamos es que para toda investigación de fraude corporativo sean prolijos y tengan previamente toda la normativa interna de la empresa correctamente redactada, correctamente comunicada y correctamente aceptada por parte de los empleados, ¿sí? Porque en esto, lo que nosotros recomendamos es el consentimiento informado, porque tampoco sirve estos consentimientos al revoleo que existen de, che, paso a cobrar el recibo de sueldo y firmame acá. Porque después esa persona aparece en el proceso diciendo, a mí nunca nadie me explicó en qué consistían las políticas de la empresa. Entonces, por eso es tan importante hoy invertir, avanzar sobre capacitaciones, poder tomarle un pequeño examen, darle tiempo para que lo lea, que tenga la posibilidad de preguntar, y ahí recién recolectar el consentimiento, ¿sí? Esto para que tenga mayor valor al momento del proceso. Bueno, Maxi, hasta acá llegué yo. Ahora dale vos. Bueno, la gran pregunta es, ahora que tenemos todo investigado, que sabemos cómo fue la maniobra, hay que tratar de preguntarnos si es válida toda la información que fue recolectada. Y también estaba la dicotomía esta que preguntaba Marce, si de entrada lo vamos a judicializar y todos esos registros que eran de interés fueron recolectados. Y ahí se nos vuelve como una guía. Los pasos de la informática forense es, primero, identificar qué va a ser nuestra información útil, cuál es el relevamiento que vamos a hacer para después adquirirlo, para después preservarlo, para después analizarlo y para después presentar un poco esto que nos dijo Marcelo. O sea, volvemos al principio, a tratar de identificar para nosotros, o sea, la forma ideal de afrontar todos estos incidentes, que para nosotros el camino ideal tiene al menos 6 etapas que deberían llevarse. Lo primero es una consultoría del caso, o sea, cuando ocurrió el caso, una reunión de emergencia con las personas que conocen del caso, las personas que van a poder brindar los accesos, el abogado de la empresa en este caso, para poder saber qué hacer y qué recolectar y qué es de interés, qué es lo que no se tiene que tocar más para poder llevárnoslo. Luego, tratar de ese objeto, que es lo que vamos a comprobar, lo que vamos a recolectar, tratar de ver cuáles son las cuestiones que vamos a resguardar, o sea, tratar de listarlas. Después, qué medidas de seguridad van a tener los dispositivos que vamos a utilizar para poder recolectar esa prueba. Que esto tiene que figurar todo en el acta, que nosotros generalmente lo hacemos con escribanos, o sea, generalmente la mayoría de los casos lo hacemos con escribanos. Luego, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo para poder recolectar esa información? Esto le va a dar confiabilidad a mi proceso, para que no sea una caja negra, que directamente me dijeron que me tengo que llevar archivos, copié archivos, ya están los archivos. No sé ni cuántos archivos, no sé ni a qué sistema accedí, no sé qué medida de seguridad tenían los equipos. Después, la parte de preservación, hashear todos los contenidos y dejar eso registrado. Hoy podemos utilizar también Blockchain Federal Argentina para tener un tercero arriba que diga que, como hoy le explicaba también Lorenzo con el tema de Garante, nosotros podemos hacerlo con la Blockchain Federal Argentina. O sea, subir un hash de los archivos y el archivo ahí arriba, poder tener un control de un tercero con un hash SHA-256. Y después grabar los elementos en algún medio o soporte de elemento digital. Puede ser un CD, puede ser un pendrive, un disco, o puede ser un archivo en algún lugar de la nube que nosotros podamos tener con el registro de hash la posibilidad de comprobarlo. Eso para nosotros es la parte del camino ideal. Y finalmente la gestión de los casos, o sea, las preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos este incidente. ¿Qué pasó? Tratar de escribirlo, que quede documentado. Esto de dónde están las pruebas y este análisis de licitud es importante porque tenemos que saber si podemos acceder, porque si las pruebas están quizás en un correo electrónico personal de un empleado, no vamos a poder acceder ahí. Entonces hay que ver cuál es el análisis de licitud y hasta dónde podemos llegar a tener permiso por las políticas que han firmado los empleados. La disponibilidad, si los datos son volátiles, cuánto tiempo tenemos, qué vamos a recolectar primero, según el orden de volatilidad. Las pruebas, cuáles son las características para poder recolectar cada una de las pruebas, porque independientemente del medio donde esté, va a ser una técnica distinta. Y aparte las herramientas que vamos a contar nosotros como peritos. Grabar el medio y preservar. Esto es lo que hay que hacer siempre en los casos. Y tenemos el escenario la empresa reporta, un escenario típico. La empresa reporta el incidente,
generalmente tiene que haber un abogado para que tome la decisión, si se va a judicializar o no. Se va a analizar ahí en conjunto en esta reunión que proponemos, donde se va a informar qué recolectar. Va a tener que participar un profesional informático, lo ideal sería que fuera un perito, pero si no, una persona informática que pudiera tener los conocimientos básicos, que frente a un escribano que dé fe del proceso y los elementos que va a acceder, pueda generar esa prueba informática, recolectar y preservar esa prueba informática para preconstituir esa prueba. Y algo que para nosotros está faltando para que haga avanzar un poco más la disciplina, porque hemos visto realmente información mal recolectada en multiplicidad de casos, es que profesionales informáticos, idealmente peritos informáticos, asesoren a los abogados que están en la defensa, para que puedan cuestionar las pruebas informáticas, porque realmente hoy estamos viendo poco cuestionamiento, múltiples pruebas informáticas que quizás están mal presentadas, mal obtenidas, y que puedan ayudar al juez a valorar esa prueba, para que la disciplina mejore, para que se implementen cada vez mejores prácticas a la hora de obtener la prueba, mejores protocolos que hoy están disponibles generalmente todo para lo penal, pero para nosotros la prueba informática tiene que seguir la misma regla en cualquier fuero. Generalmente la rigurosidad está más en lo penal, porque claramente la libertad es algo que pesa muchísimo más que otras cuestiones, pero creemos que es necesario que más profesionales informáticos se involucren a la hora del asesoramiento. Y algunos desafíos que nos hemos encontrado en casos que hemos trabajado, un caso muy grande que estamos trabajando actualmente, donde se allanaron más de 220 dispositivos, y tenemos este problema de acá, que se allanan sin un criterio específico, se secuestran, como bien comentaba también Daniela hoy temprano, el celular de la mamá, del papá, del tío, y celulares que quizás no eran de interés, que van a recargar los laboratorios forenses, que eso hay que copiarlo para resguardarlo, que lleva tiempo, que no se sabe después dónde se va a guardar, una multiplicidad de equipos para analizar y para realizar esas copias. Entonces es necesario la planificación de cada uno de los escenarios, y ahí hay que trabajar mucho porque realmente cada vez las evidencias digitales están más presentes en los juicios y hay que abordarla de una forma integral e inteligente. O sea que también son muy necesarias las investigaciones previas para ir lo más quirúrgico posible al allanamiento y llevarlo a lo de interés. Algunos consejos a tener en cuenta es tener definidas las organizaciones políticas de seguridad de la información, que esa política esté asociada con una política de uso adecuado firmado por los empleados. Los NDA también podrían estar incluidos, como bien decía Marce, que todo esto esté documentado. Poder tener también control sobre las personas que controlan, o sea, los administradores de sistemas, o sea, para poder determinar después quién controla al que controla. Porque hoy sabemos que un administrador de sistemas puede modificar, generar nuevos usuarios, cambiar contraseña, acceder a contraseña muchas veces. Entonces después quizás quieren culpar a un empleado, pero los registros estaban en propiedad de la compañía y puedo haber modificado un montón de cuestiones. Y eso no estaba claro. Incluso, bueno, esto que está acá es de un caso que hemos trabajado donde el administrador del sistema accedía, modificaba y encima después se quiso culpar a un empleado, se habían generado pruebas falsas y nos habían aportado también, esta es la recolección de prueba informática, eran logs de un MySQL impresos, mal impresos, y que no había habido recolección de prueba informática, entonces pues quieren que hagamos una pericia informática sobre papel. Estas son las cosas que no hay que hacer. O sea, está recolectado, pero ¿qué me hiciste una captura de pantalla? Yo quiero del log, quiero analizar el log real, cómo lo recolectaste, cómo accediste, no una captura de pantalla. Esto no es prueba informática. Esto es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Se enoja, después, Maxi. ¿Cómo? Se enoja, Maxi, digo. Continuamos, Marcelo, porque si no voy a romper todo. Me representa Marcelo, porque yo también me enojo por esas cosas y hace años. Sí. Le saca canas, ¿viste? Te pone más viejo. Hay que relajarse un poco. Bueno, para ir cerrando con esto, también tener en cuenta esto que hablábamos, el tema de cómo las medidas de seguridad de información pueden ser un punto a favor al momento de cuestionar la evidencia. Este es un caso viejo, pero no por eso que no sirva. Fíjense que es el caso de Citroën, Argentina, hace del año 2011, en donde en la pericial informática, el perito detalla que existían falencias de seguridad. Entonces, esto es tomado en cuenta por parte del juez y lo tiene al momento de la sentencia en cuenta,
por lo menos para poder determinar el valor probatorio. Porque algo que nosotros no venía a la charla de hoy, pero digo, hay determinadas acciones que son tan groseras que tornan que la prueba se vuelva inadmisible. Por ejemplo, la afectación de una garantía constitucional como la afectación de la privacidad, ¿no? Entonces, ahí la prueba directamente se corre del proceso y no puede ser valorada. Ahora, en la mayoría de los casos, la prueba es admitida, pero con distintos niveles de valor probatorio, ¿no? Entonces, acá un poco esto, quizás la prueba vaya a ser admitida, pero el hecho que el sistema, no sé, imaginemos, como vimos la otra vez, Max, que no sé, hay todo un sistema desarrollado a medida, pero que corre sobre un Windows XP o sobre un Windows Colossus. Digo, el sistema operativo de fondo y la inseguridad que te representa podría cuestionarse acerca de la integridad de los elementos que se me muestran como verdaderos. Entonces, un poco tener en cuenta eso de cómo hoy la seguridad de la información puede ser un elemento valioso desde el punto de vista jurídico. Como para ir cerrando, ya con el incendio un poco más apagado, con respecto a cómo arrancamos la charla, simplemente dejarle algunas reflexiones de tener en cuenta, esto de trabajar siempre en equipo, de que cuanto más interdisciplinario sea el abordaje, creemos que se le puede dar más valor agregado al cliente. Nosotros estamos convencidos que ni solucionaríamos el tema abordando todo desde lo técnico o lo informático, ni tampoco lo haríamos abordándolo todo desde lo jurídico. Así que por lo menos esas dos ramas las consideramos como fundamentales, pero hoy hay muchas más, digo, porque alguien que sepa de, no sé, de criminología, de aspectos psicológicos, de un montón de cosas, puede sumar. Siempre recomendamos incorporar tecnología, pero recomendamos no olvidarnos de las técnicas, porque hoy lo que vemos es muchos especialistas en apretar botones, en que después cuando uno cuestiona, che, ¿cómo hiciste esto? Nadie tiene ni la menor idea de cómo funciona la caja negra que aprieta botones. Entonces, Marce, hoy en la charla que hubo con Pablo y Daniela hablaron un poquito de eso de la cuestión de la oscuridad y de las cajas negras. De que Daniela quiere que después cuando llame al informático que generó la prueba, que pueda realmente explicar cómo hizo eso y por qué lo hizo. Porque si no, tenemos especialistas en apretar botones y nada más. O sea, no tenemos gente que realmente entienda lo que está haciendo. Por eso es importante también la confiabilidad de los procesos. O sea, claro, está bárbaro usar la tecnología, las herramientas, pero uno tiene que saber por qué fue por este camino y eligió ese camino y no otro. Claro. Sí, poder argumentarlo, porque lo que suele suceder es que a veces el camino que se elige no es el más adecuado, sino que es el más fácil. Y muchas veces el camino más fácil es el más agresivo, ¿no? Es como que la gente hoy hablaba, ¿no? Yo escuchaba la charla, viste que la gente tiene una locura por esto, por el remote forensic, ¿no? Y metámosle un troyano y saquémosle todo. Digo, técnicamente, y sí es posible, es súper difícil y complejo, pero hay que ver en qué caso, bueno, lo explicaban bien ellos, ¿no? Es proporcional, esa es la palabra clave. Tenemos que utilizar las técnicas de investigación y las medidas que sean proporcionales y razonables al caso concreto. Pero bueno, es un tema súper interesante. Recomendamos también trabajar muchísimo en las empresas, tratar de avanzar en la identificación del fraude, porque como nos pasó a nosotros acá, si se hubiese revisado el comportamiento regular del empleado, revisando de que hacía consultas que no condicen con el trabajo normal de esa persona, este fraude se hubiese descubierto mucho antes. Entonces, yo sé que es difícil, implica tener una estandarización en un montón de cosas que una empresa argentina promedio a veces no tiene el tiempo, no son las, viste que uno va corriendo detrás de las urgencias más que de las cosas importantes, pero se lo recomendamos tratar de desarrollar, que tengan sus propios protocolos de trabajo. Me encantó cómo cerraba la charla anterior, Patricia, que decía, esta es mi experiencia. Vos podés tener la tuya y en algunas cosas podemos coincidir, en otras no. Cada uno escriba y desarrolle su propio protocolo de trabajo. Acá no hay manuales sagrados, no hay protocolos infalibles, ¿no? Que muchas veces los escribanos nos piden eso y nosotros somos conscientes de que no existe. Por último, siempre insistir en la capacitación continua, por eso celebramos que se siga haciendo InfoConf aún ante la situación de pandemia. Y bueno, nada más que agradecerte, Pablo, por la invitación y quedar a disposición de la gente por si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, chicos. La verdad que brillante la exposición de ustedes, porque son el sano equilibrio entre los que tenemos un destornillador en la cabeza y los que tienen que poner la patita judicial para saber qué podemos hacer
y qué no, y creo que Marcelo, eso, el equilibrio de Maxi, sos vos, Claro. como para que frenarlo con todo el ímpetu que él tiene, que me representa, vuelvo a decir, me representa. Hay algunas preguntas, si tenemos tiempito, como para poder desarrollarlas. Así que paso a describirlas, chicos. Sí. Como perito de oficio me toca una empresa demandada que quiere acreditar los daños sufridos por un ransomware 2 o 3 años atrás. Le echan la culpa al gerente de sistemas porque no había backups y lo echaron. No dice exactamente lo echaron, pero... Seguro que le echaron. No hicieron preconstitución de prueba. Quieren que me presente y les acredite el daño sufrido en sus bases de datos y servidores. ¿Qué debería buscar principalmente? Pregunta este perito de oficio. Y que busque un mago, yo le diría, y si no preconstituyeron nada, que haga magia. Una máquina del tiempo. Claro. Sí, si no preconstituyeron nada, que eso realmente pasa. O sea, nosotros trabajamos muchos casos de ransomware. Si la empresa no preconstituyó nada, no tenía responsabilidad asignada y no tenía backup, o sea, claramente había una desorganización del área de tecnología que pasa en muchísimas empresas, que es cuando dependen también de una persona que es la que maneja todo y la que no documenta nada. Y después, cuando pasa algo, le quieren echar la culpa a esa persona porque era la que sabía todo. Entonces, creo que ahí, primero la empresa debería, puertas adentro, preguntarse cómo manejaba el área de tecnología. Y sí. Pero respondamos, démosle una mano al perito. A ver, yo me pongo en el lugar del perito. Yo lo que te diría es, podés constatar lo que hay hoy. Y podés decir que hay indicios, o no sé, encontrás, por ejemplo, registros que hace 3 años, hubo la generación de determinados archivos, de que hubo el cifrado de determinados archivos. Lo que vos no podés hacer es asegurar que esto pasó hace 3 años, porque no te consta la integridad. Por eso, Maxi, hoy hacemos nosotros la pregunta de quién controla que controla. Porque si yo como abogado de la contraparte te pregunto, ¿es posible que la empresa demandada haya generado técnicamente los elementos que usted acredita hoy como que fuera un ransomware? Digo, ¿cómo sé yo de que esa empresa no se autodañó los archivos para no demostrar, no sé, determinadas cosas que hizo antes? Bueno, y técnicamente, como no hay preservación, la única respuesta técnica posible es si es posible. Entonces, ser cuidadosos con eso, aclarar a la empresa, mira, yo, digamos, entiendo que es el trabajo de cada uno. Yo te puedo constatar lo que hay hoy y puedo decir esto. Digamos, no comprometerse profesionalmente más allá de lo que uno pueda asegurar. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece interesante porque poco hemos hablado en el transcurso de esta charla y me parece que viene bien. ¿Cómo hacen el manejo de la cadena de custodia desde que ustedes levantan la evidencia y cómo se entrega a las autoridades cuando ustedes detectaron el delito en una empresa y el gerente quiere que se empiece un proceso legal? Ahí todo tal cual es la pregunta como se las expresé. Sí, a ver, la cadena de custodia, básicamente hash, ojo con lo que voy a decir, pero hash de alguna forma mata cadena de custodia, porque nosotros preservamos en presencia de un escribano, con lo cual le damos confiabilidad al proceso. Generamos el contenedor con la información digital, hasheamos, queda el hash en el acta del escribano, y a partir de ese momento se puede garantizar la integridad de lo que se hizo en el momento. Lo que nosotros hacemos es, la evidencia no nos la quedamos nosotros, se la queda el requirente, el cliente, y una copia se la queda el escribano, que pasa a formar parte del protocolo del acta que después va al colegio de escribanos. Entonces, después el cliente puede iniciar las acciones judiciales cuando quiera, porque eso, aunque el contenido desaparezca, imaginemos que, no sé, ahora con Maxi terminamos esto y vamos a recolectar un par de noticias que un cliente quiere que preservemos, dejemos constancia porque les sirve para acreditar algo. Si después el portal de noticias baja esas noticias, no importa, porque acá el que le da fe pública al proceso es el escribano. Nosotros participamos técnicamente en el proceso de recolección y damos fe de las técnicas implementadas para la preservación. Pero después no hay que preocuparse por la cadena de custodia. A ver, obviamente, si esos contenidos digitales son alterados, después el perito forense en el marco del proceso judicial, cuando el momento cero hace la comparación de hash, dirá, esto no coincide. Y bueno, ahí será un problema para el cliente porque evidentemente, por eso nosotros
recomendamos no preservar en un pendrive, porque a veces se los das al cliente y el cliente no sabe lo que hace, lo que toca, y puede terminar contaminando una evidencia que lo favorece al mismo. Para sumar también a lo de Marce, con el hash estamos asegurando la integridad, pero depende del caso y la criticidad, no estaría la confidencialidad, que quizás en algún caso de renombre podría ser. Por eso nosotros siempre en el acta de escribano decimos, se hacen tantas copias de los archivos, una queda para tal parte, la otra queda para tal parte, y nosotros no nos hacemos cargo de esa prueba. O sea, te la doy a vos, yo no me quedo con copia. Que eso está bueno porque queda expreso, donde nosotros no tenemos acceso, y la cadena de custodia de alguna forma estaría con las 2 personas o las 3 personas que se llevaron una copia de la prueba. Después de ahí en adelante no vamos a poder hacernos cargo de la evidencia y de lo que pasó, pero sí asegurar la integridad. Por eso también hoy decíamos que utilizamos, por ejemplo, Blockchain Federal Argentina para subir el archivo de hashes ahí arriba, donde tenemos un control, que en este momento los archivos estaban así. Perfecto, chicos, brillante la exposición, les agradecemos muchísimo por haber, de alguna manera, desde un primer momento cuando los contacté, brindarse para darnos una disertación. El resto de las preguntas serán enviadas con el formulario que les vamos a compartir para que los contesten ustedes y que puedan de ahí tomar la dirección de correo. Les agradezco infinitamente que hayan estado y bueno, esperemos el año que viene estar en forma presencial en Mar del Plata. Ojalá. Seguro que sí. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Chao, chao. Hasta luego.